¿Quién fue FM 2030? FM 2030, pues uno de los primeros personajes del transhumanismo, un joven en sus primeros años, claro, de origen iraní, del mundo diplomático, su padre era diplomático, de personalidad, digamos, desarraigada en cuanto a su sentido de pertenencia a una cultura, ni siquiera a la suya propia, originaria, y una especie, pues si se quiere llamar así, de visionario de lo que debía ser el ser humano en futuras fechas. Se cambió el nombre, porque FM son sus iniciales originarias de su nombre, del que le pusieron sus padres. Se cambió el nombre original por el de FM 2030, 2030, porque nacido en 1930 aspiraba a vivir 100 años, a ver esa fecha de 2030, de 2030, pensando también en que posiblemente, llegados a ese punto, la inmortalidad podría ser posible, ¿no? Es el primer, digamos, transhumanista declarado como tal. ¿Se equivocó entonces Fernando Arrabal cuando dijo el milenarismo va a llegar? ¿Tuvo que haber dicho el transhumanismo va a llegar? Bueno, yo creo que no, porque el transhumanismo es una parte del milenarismo, o quizá también podría verse al contrario, ¿no? Es decir, el milenarismo entendido como la llegada del milenio, lo que en sentido antropológico e histórico se entiende por el milenio, que viene enunciado en el Apocalipsis, pero que no pertenece solo a la cultura cristiana, pues puede tener por parte, o posiblemente por última de sus partes, al transhumanismo. Entonces, yo creo que los niños, los borrachos y Fernando Arrabal, que es un poco las dos cosas, el borracho, siempre dicen la verdad, ¿no? ¿Qué es el transhumanismo? Pues es un proyecto de adulteración, por decirlo así, del ser humano, de supresión del ser humano, previo proceso de deconstrucción, porque tú no puedes construir sobre algo que existe sin primero remodelarlo, ¿no? Y sobre esa remodelación previa, que es la deconstrucción, un término muy de moda, por otra parte, en las últimas décadas, pues crear un nuevo ser que a grandes rasgos se corresponde con la idea del cyborg, es decir, con la existencia de una mezcla, de una coyunda entre lo biológico y lo cibernético. Más o menos parte de la idea, por simplificarlo y decirlo en dos palabras, de que hay que preservar la inteligencia existente sobre la Tierra, pero en la medida en la que ésta pueda mejorarse, debemos de prescindir, en función de esa mejora de la inteligencia, incluso de la condición humana. La condición humana solo habría sido, por tanto, una especie de cauce, una especie de vehículo a través del cual se hubiera venido expresando la inteligencia durante un tramo de la historia. En el momento en que se pueda superar ese tramo de la historia, pues el transhumanismo, digamos que está por ello, cree que hay que hacerlo. Si FM 2030 hubiese cumplido su sueño de cumplir los 100 años, ¿crees que le hubiese agradado lo que se hubiese encontrado en ese 2030? Y con esa agenda 2030, ¿se hubiese sentido reflejado de alguna manera? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, él, como hemos dicho, es una persona desarraigada, una persona sin identidad propia, una persona que pensaba en trascender su propia identidad y en convertirse en otra cosa. Él venía a decir algo así como que yo no existo, en el sentido de que yo no tengo esencia, y lo que se nos propone hoy, la ideología, digamos, el núcleo ideológico del globalismo, básicamente consiste en eso, consiste en la negación de la esencia frente a la afirmación de la existencia. No seríamos más que una serie sucesiva de momentos de existencia, pero no habría un vínculo exactamente entre ellos. Es decir, un vínculo en cuanto a que no estaríamos hablando de la misma naturaleza. Es una deriva última y una afirmación última del existencialismo, pues, en fin, tan en boga de los años 50 y 60, relacionado también con una visión de la vida hedonista, etc. Yo creo que sí, yo creo que a grandes rasgos, naturalmente supongo que tendría sus diferencias, pero a grandes rasgos yo creo que se reconocería en ello. Hablas de globalismo. ¿El globalismo es un corpus ideológico? No, bueno, es un producto clásico de la... Puedes ir a una librería y decir, deme un manual de globalismo. No en el sentido, claro, por ser posmodernidad,
no podemos examinarlo a la luz de los criterios de la modernidad y en consecuencia no está sistematizado. Entonces no puedes decir eso, dime la obra que inaugura el globalismo. No tiene un capital, el capital. No lo tiene. No hay ninguna gran pieza filosófica, digamos, que haya servido de base al globalismo. No, es una especie de confluencia de fragmentos, que es lo característico de la posmodernidad, una especie de confluencia de fragmentos llevada a cabo, realizada en parte, lógicamente, como no puede ser de otra manera, con la herencia de la modernidad. Es decir, que tiene mucho de capitalismo, de comunismo, de liberalismo, de fascismo, pero es todo eso y a la vez es una especie de síntesis que lo trasciende. Es ya otra cosa porque estamos en otra época histórica. Es como si, es una imagen muy manida, pero viene al caso, ¿no? Cuando manejamos los criterios de la modernidad para examinar la posmodernidad, no somos capaces de reflejarlo y es como si tratáramos de entender el mundo en términos de güelfos y de gibelinos hoy en día, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Es decir, los términos de la modernidad ya no son capaces de expresar lo que realmente es el globalismo, que se mueve en un ámbito mental y en un ámbito real, real en sentido de físico, completamente diferente, corresponde con otras coordenadas y por tanto no se puede expresar en términos de la modernidad. No hay un manual del globalismo. Y esa nueva etapa histórica en la que entramos, donde se han superado muchas cosas y se han realizado síntesis muy curiosas, ¿explica el fenómeno de China? Un régimen comunista, pero un régimen ultracapitalista al mismo tiempo. Sí, claro. Es seguramente, Gonzalo, te acordarás de un viaje que hizo Felipe González en los años 80 a China. Gato negro o gato blanco. Eso es. Y volvió de China y en cuanto pudo lo soltó. Se ve que le había hecho gracia la adquisición. Bueno, yo creo que hasta Chiquito de la Calzada le hacía gracia, ¿no? ¿O era cisne negro, cisne blanco, Chiquito? Sí, me parece que sí. En el caso de González fue el ratón. No. Gato negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones, eso es. Y en realidad es algo muy chino. Los chinos son enormemente prácticos. La gente cree que los chinos son una especie de pueblo que está permanentemente pensando en términos filosóficos, metafísicos, etcétera. Es el contrario. Es un pueblo muy práctico y en este caso, pues China lo que ha hecho es efectivamente un régimen comunista en el sentido de mantener un partido único, una estructura totalitaria, una filosofía totalitaria de control social desde el ámbito político y, por otro lado, aplicar el capitalismo. Hay que tener en cuenta también una cosa que trasciende eso y es que la adopción del comunismo por parte de grandes regiones del globo durante los años 50, 60, 70 se llevó a cabo esencialmente por motivos prácticos, porque el comunismo era la vía a la modernidad que los pueblos del tercer mundo habían encontrado. La otra vía era podía ser a la modernidad la del capitalismo, pero era una vía de sujeción a intereses extranjeros, ¿no? En este caso a los de los Estados Unidos. En cambio, la vía comunista les proporcionaba, además de una aura mística de la que carece el capitalismo, les proporcionaba, digamos, una capacidad de formular su propia modernidad y a su propio estilo que no les proporcionaba el capitalismo. Y eso es lo que hizo que el comunismo tuviera esas posibilidades realmente en el tercer mundo durante esa época. China adoptó el comunismo en gran medida por esa razón también. Fue su propia vía a la modernización. Cuando muere Mao, sus sucesores comienzan a formular otras vías para conseguir el sueño de Mao. El sueño de Mao era un sueño verdaderamente terrible, pero era terrible fundamentalmente, aparte por el costo humano que representaba, era terrible porque Mao soñaba con asomarse a la ventana de su casa y ver hasta el horizonte cubierto de fábricas. Es decir, era un ultramodernizador. Y por tanto el comunismo era, digamos, esa vía, ese camino para esa modernización. Cuando el comunismo, entendido ideológicamente, deja de serlo, para los chinos no es ningún trauma, emprenden un camino diferente, sencillamente, que es en el que están. ¿China es el modelo? No para ti, para mí, al fin y al cabo, ciudadanos medios. ¿Es el modelo para alguien? ¿Alguien nos quiere proponer como modelo China? Bueno, una gran parte del globalismo tiene a China por modelo y desde luego Bill Gates
admira la política china, admira lo que han hecho los chinos y es resueltamente pro-chino, sin la menor de las dudas. Porque ha ayudado a China en numerosas ocasiones. Al principio de la pandemia hizo donaciones cuantiosas de millones de dólares a China, porque colabora con China en el manejo de la OMS y porque es un modelo social para él. Cree que el modelo de control que lleva a cabo China, el modelo, esa mixtura que hemos dicho de autoritarismo extremo en sentido político, control social y producción capitalista, cree que es lo deseable y lo que tiene que ser, ¿no? El globalismo, en último término, apunta a la recreación de un modelo chino a escala universal y, desde luego, es lo que se quiere imponer en Occidente. Pasos hacia ello hemos dado. Lo que pasa es que muchos de esos pasos no se pueden dar como los dan los chinos, que los dan porque lo manda el Partido Comunista. Aquí hay que hacerlo de otra manera. Grandes saltos, ¿no? Grandes saltos adelante, sí. Aquí no se puede hacer así. Aquí hay que hacerlo de otra manera. Y eso explica en gran medida la pandemia. ¿Y Soros qué piensa de todo esto? Y cuando digo todo esto me refiero a China. Soros es contrario al ejemplo chino. Soros, muchas veces pensamos en el globalismo como una especie de frente homogéneo que tiene las cosas claras, que saben perfectamente cómo quieren hacerlo, con un calendario diseñado, y no hay... Por lo menos no siempre es así. Iba a decir no hay tal cosa, y en ocasiones sí, pero no siempre es así, ni mucho menos. Entre ellos hay disensiones y el caso de Soros es un caso paradigmático al respecto. Mientras que para Bill Gates China es el modelo y el ejemplo, Soros detesta China, lo considera una sociedad cerrada y lo considera una sociedad que es justo lo contrario de lo que debería ser en su opinión. ¿Y cuál es su opinión? Pues su opinión es el de una sociedad multicultural. Por ejemplo, evidentemente en el caso chino no estamos en esa tesitura precisamente. Soros está en un modelo pluripartidista, aunque realmente todos los partidos representen lo mismo. En ese sentido, en Occidente se ha hecho mejor que en China, porque en China todos los partidos son lo mismo, pero que están en un solo partido, y aquí todos los partidos son lo mismo, pero hay muchos, con lo cual digamos que la variedad occidental es mucho más atractiva y permite hablar de una pluralidad que no es cierta, que es un espejismo nada más. Así que en términos políticos estamos más avanzados, ¿no? Y Soros tiene en definitiva pues un modelo de sociedad, como digo, eso que él llama la sociedad abierta, una sociedad completamente distinta y completamente diferente a la sociedad china. No es entusiasta, sino todo lo contrario de China. Hay críticos de estos modelos propuestos por Soros y Gates que denuncian que hay una invasión de lo público en la esfera privada. Tú sostienes lo contrario, que hay una invasión de lo privado en lo público. Sí, se está produciendo una privatización de los espacios públicos y nos estamos topando con fenómenos como que, por ejemplo, el Twitter le prohíba al presidente de Estados Unidos expresarse, por ejemplo, ¿no? El presidente de los Estados Unidos está más allá, lógicamente, de lo privado, representa un Estado, ¿no? Y se está disponiendo aún más, se está disponiendo lo público al servicio de lo privado, al servicio de intereses privados, de grandes multinacionales privadas, privadísimas, y de fundaciones también privadísimas. Los Estados se están convirtiendo en los criados de los intereses de grandes inversores y de grandes asociaciones o fundaciones privadas. En el caso de la OMS, que es paradigmático también, está más claro que casi que en ningún otro. La OMS es una organización de la ONU, dependiente de la ONU, para la salud, como todo el mundo sabe a estas alturas, y originariamente era una organización de estados que estaba puntualmente apoyada por intereses privados. Hoy en día todo está absolutamente dado la vuelta. Es en realidad un conglomerado de intereses privados que ya se han hecho muy mayoritarios en el seno de la OMS y que asfixian el poder de los estados, disponiendo a estos a su servicio en realidad. Por ejemplo, Bill Gates hace una donación, que domina la OMS, hace una donación a esta y le puede poner las condiciones. Es decir, yo te doy 47 millones de dólares, pero van a ser para las vacunas en el sudeste asiático, o van a ser para lo que determine en cada caso. Y los estados tienen que disponer sus recursos a los designios del señor Gates. Tampoco pueden negarse, porque en este momento el señor Gates es mayoritario en la OMS, que es con la que colabora junto con China.
Entonces se ven obligados los estados a acatar la decisión de Bill Gates en el modo, forma y manera en que Bill Gates lo tenga bien. Y una pregunta, ¿Twitter acaso no tiene reservado el derecho de admisión? No, vamos a ver, aquí hay una confusión enorme al respecto de eso, ¿no? Hay mucha gente que... Te lo reformulo. ¿No puede decidir libremente, al ser una empresa privada, quién está en la red social y quién no? No, por eso decía, porque hay una gran confusión al respecto de este asunto. Es decir, hay mucha gente que dice, bueno, es que Twitter puede decidir quién habla, quién no, si le cede la palabra a uno o si se la retira al otro, es decir, ejercer la censura. ¿Por qué? Porque es una empresa privada. Creo que la confusión conceptual es máxima. Porque tú estés moviéndote en el ámbito privado no quiere decir que no estés sujeto a la ley. Dicho de una forma muy garbancera, pero para que nos entendamos, si yo invito a un amigo mío o a un vecino a mi casa, no por estar en mi casa y ser un ámbito privado, puedo infringir la ley, puedo matarle o podemos planear un delito. No deja de ser delito. No decir, bueno, sí, señor juez, planeamos un delito, pero lo hice en mi casa. Esto es un disparate, ¿no? Entonces, de la misma manera, Twitter no puede aplicar su normativa por encima de la ley. No es una opinión mía, es una opinión de los tribunales norteamericanos e incluso de la Comisión Europea, que les han dicho a las redes sociales, ustedes no pueden aplicar su normativa sobre censura por encima de la normativa nacional de los estados y por encima de la normativa comunitaria. ¿Por qué no puede hacerlo? Pues muy sencillo, porque Twitter, por ejemplo, no es un medio de comunicación, sino un canal de comunicación. Lo que los tribunales en Estados Unidos le han dicho a Facebook o a Twitter es ustedes pueden ejercer control de contenidos, pero entonces son medio de comunicación. Y entonces son responsables de todo lo que se publique en su medio de comunicación. Y las redes sociales han dicho, no, ¿cómo voy a hacerme yo responsable de lo que se publique en Facebook o en Twitter o en Instagram y tal? No, es imposible, no podemos controlar todo lo que se publica. Y claro, si una persona pues comete un delito o hace un llamamiento a la comisión de un delito, o en fin, cualquier cosa y tal, nosotros no podemos ser responsables. Y entonces los tribunales han dicho, de acuerdo, si es que ustedes no son un medio de comunicación y por tanto no tienen una línea editorial, no son medio de comunicación, luego no tienen control de contenidos, no pueden censurar. Ustedes son un canal de comunicación. Como canal de comunicación, ustedes tienen que permitir toda la expresión, esto se lo ha dicho la Comisión Europea, ustedes tienen que permitir todas las expresiones que haya. Que lleven a cabo los usuarios. En caso de que alguno de estos cometiera un delito, y se ha puesto además el ejemplo de la negación del Holocausto, que es delito en algunos países y en otros no, y no según la legislación europea, en caso de que usted considere que se ha cometido un delito, usted tiene que ir a los tribunales, no ejercer el derecho de censura. Por tanto, las redes sociales no tienen derecho de censura, y el hecho de que sean privadas no les exonera del acatamiento de la ley. Y quiero decir que esto va más allá de que es una opinión, porque hay mucha gente que cree que es una opinión o que porque sea privado tienen derecho a ejercerlo. No, están sometidas a la ley como todos y por tanto no pueden hacerlo. Para que se entienda, yo creo que de una manera muy gráfica, al ser un canal de comunicación y no un medio de comunicación, es como si cualquiera de nosotros estuviera con el teléfono móvil hablando con un amigo y le estuviera contando un chiste subido de tono, sí. Por ejemplo. Y una operadora de Vodafone o de Movistar saliera y le dijera, oiga usted, que está haciendo un comentario sexista. Es lo mismo, nos imaginamos esta situación, pues es lo mismo que está haciendo Facebook o que está haciendo Twitter al censurar contenidos. No tienen el derecho porque no son medios de comunicación y por tanto no tienen control de contenidos. Sí que tienen una línea editorial propia, o lo podemos decir de otra manera, es que han incorporado aquella doctrina de aquella fiscal del 11M, de esto es así y vale ya. Sí. En algunos temas. Hay temas que no se discuten. Hay temas que no se pueden mencionar, claro. Hay palabras, igual que sucede con WhatsApp, que son rastreadas inmediatamente en cuanto se escriben, claro. Y hay temas que son sencillamente tabú. Lo que está pasando ahora con el asunto de la pandemia, con las vacunas, etcétera, ya venía pasando desde hace muchos años en las redes sociales con la cuestión de la inmigración, por ejemplo. Se ha ejercido una censura brutal sobre noticias acerca de la migración, de los fenómenos migratorios sobre todo que está sufriendo Europa. Y eso se ha hecho de las redes sociales hace mucho tiempo, no solamente los grandes medios de comunicación. Hay una especie de sobreentendido
que es falaz y que las redes sociales nos iban a permitir ya no atraer la libertad, pero sí a permitirla, por lo menos. Es posible que durante un tiempo fuera así, pero ese tiempo desde luego ha pasado. Tienen tal poder en este momento en el mundo las redes sociales que las resoluciones de los tribunales sencillamente no las acatan. Les traen sin cuidado. Es decir, pues un poco como el señor Aragonés, que dice que hay una sentencia que obliga al 25%, ¿no?, del español en la educación en Cataluña, y dice que sí, que muy bien, pero que no la van a cumplir. ¿Y qué haces cuando un tipo te dice eso? Bueno, pues habría que hacer algo, evidentemente, a mí se me ocurren unas cuantas cosas, pero no es el tema. Con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo era aquello en la América española de se cumple pero no se acata, o se acata pero no se cumple? Por motivos distintos. Se obedece pero no se cumple. Se obedece pero no se cumple. Sí, cuando se creía que algo era indigno de ser obedecido o de ser cumplido mejor, ¿no? Es decir, venía del rey y por venir del rey, pues se acata, se obedece. Pero no se cumple porque viene del rey, pero es un disparate. O sea, es un disparate porque no estaba luego conectado con la realidad del... Hay una anécdota de Alfonso XIII, si no recuerdo mal, en la cual él estaba comiendo en su casa, en el Palacio Real, y en cierta ocasión una de las infantas no quería comer algo, no recuerdo lo que era, un plato, y la reina le dijo, si el rey lo come, tú también lo comes. Y Alfonso XIII dijo, no, hombre, eso no, porque a mí me gusta y no le tiene que gustar al niño, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, es decir, es que viene de la autoridad y se acata, pero no se cumple porque es un disparate. Bueno, pues es que esto es un disparate. ¿Hay una gran conspiración? Sí, lo que pasa es que las conspiraciones ya no necesitan, digamos, estar veladas por la oscuridad de una extraña, no sé, habitación en un hotel en Nueva York. Ya no es necesario, se perpetran a la luz del día, sin ningún tipo de disimulo. Es una confluencia de intereses que llevan a que, bueno, pues todo encaja, ¿no? Empezamos a hablar de transhumanismo y, hombre, es curioso, pero muchos de los grandes pensadores, ideólogos del transhumanismo trabajan en las Big Tech, por ejemplo. Es decir, llama la atención, es poderosamente llamativo. Y claro, nunca hay una sola razón, digamos, para justificar los procesos históricos, siempre hay una confluencia de razones. Pero qué duda cabe que en este caso, como siempre, digamos, la clave de la historia es el poder. Básicamente el poder que se puede alcanzar por muchos medios. Se puede alcanzar por la vía económica, se puede alcanzar mediante el prestigio, se puede alcanzar por la vía militar. Hay muchas maneras, muchos modos de alcanzar el poder. Pero esto es una cuestión básicamente de poder, donde tiene un papel también la geoestrategia, donde tiene... En fin, sería muy largo de contar, pero básicamente vamos al modelo, como decía, y la razón es el control social y también el beneficio económico gigantesco de las grandes farmacéuticas que nacen la Big Pharma nace en los años 90, antes no existía eso, eran farmacéuticas de mucho menor peso. Y es una confluencia de las dos cosas, y los dos tienen, el uno por el lado del beneficio económico y el otro por el lado del poder, tienen los mismos intereses, pero además, es como se dice ahora en la terminología actual, genera una potente sinergia, porque muchos de las grandes farmacéuticas son transferibles permanentemente a los organismos de poder que dominan el mundo. Es decir, que no estamos hablando de compartimentos estancos, sino que tienen vínculos muy potentes entre ellos. ¿Lo han llamado negacionismo cuando debieron llamarlo disidencia? Claro. Lo han llamado negacionismo porque es una forma, digamos, de adherirlo a un término maldito, porque el negacionismo per se es el de aquel que niega la existencia de cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial o de un plan para asesinar a los judíos de forma industrial durante la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, como digo, es un término maldito y por tanto no se sabe muy bien porque en un caso sí se sabe lo que se niega, pero en el de ahora no se sabe muy bien lo que se niega, quiénes son los negacionistas y qué niegan los negacionistas. Ahí cabe todo, ¿no? Negacionistas, antivacunas, no, es simplemente gente no vacunada o dudacionistas, gente que duda, ¿no? Como a mí me suelen englobar en ese término, yo a ellos, no sé por qué, yo a ellos les llamo colaboracionistas, porque yo siento que Occidente sobre todo está siendo cada vez más ocupado por una potencia extranjera que viene siendo representado por esta élite.
y vivimos una auténtica ocupación de nuestros enemigos, de los enemigos de nuestra libertad y de nuestra identidad. Y quienes están en el ajo de todo esto y quienes favorecen esa ocupación son los colaboracionistas. Todos esos grandes medios de comunicación son los colaboracionistas. Todos esos evaristos y todos esos ayatolás de la mañana son los colaboracionistas, son los que hacen el trabajo sucio al ocupante. Fernando Paz sigue dudando y por tanto sigue resistiendo. Sí, pero es que además lo propio de la ciencia, porque es gracioso esto de que te digan vas contra la ciencia, lo propio de la ciencia es la duda. Ellos están pervirtiendo el sentido de la ciencia, utilizan la ciencia para erigirla en dogma. Y eso es justamente lo contrario de lo que es la ciencia. La ciencia no es dogma. La ciencia no puede ser un burladero tras el que esconder tus convicciones de carácter ideológico. La ciencia es un estado permanente de duda. Es sí, aceptamos esto, pero solo en la medida en la que nos explica más que el paradigma anterior, pero sabemos que no nos explica el 100%. Tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir investigando para llegar lo más cerca posible de ese 100% explicativo. Ellos niegan esto, es decir, los que están utilizando la ciencia con un carácter dogmático, lo que niegan precisamente es la naturaleza misma de la ciencia. Es una perversión en sí misma. Fernando, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, Gonzalo.